Hola a todos mis seguidores. Gracias por estar aquí una vez más, acompañándome en estos relatos. Ustedes son parte fundamental de este canal, y me alegra tenerlos siempre presentes. Y si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos de terror que tengo preparados para ti. Bienvenidos a Susurros de Terror, un canal en donde el suspenso y el terror se hacen presentes en cada relato. Me llamo Sofía, y lo que voy a contar jamás se me borrará de la mente. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando mi esposo y yo decidimos llevar a nuestro hijo de 7 años a cenar a McDonald's. Él estaba emocionado, porque quería una cajita feliz, ya que coleccionaba los juguetes que venían adentro. El restaurante estaba lleno de familias y niños gritando, como siempre. Nada parecía fuera de lo normal. Pedimos nuestra orden y mi hijo, como siempre, fue el primero en abrir su cajita. Pero esa vez su reacción fue distinta. No sonrió ni gritó de emoción. Simplemente se quedó mirándola, como hipnotizado. Yo le pregunté qué había dentro, y cuando me mostró el juguete sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era un muñeco de caricatura como los de siempre. Aquello parecía hecho a mano, con un plástico rígido y opaco. Tenía forma de un pequeño payaso, pero no era Ronald, el de McDonald's. Era más delgado, con los ojos pintados de negro, y una sonrisa demasiado grande, casi grotesca. ¿Te gusta, hijo?, le preguntó mi esposo tratando de restarle importancia. El niño no respondió, solo asintió sin dejar de mirarlo. Durante toda la cena no tocó su hamburguesa ni sus papas. Solo jugaba con esa figura, haciéndola caminar sobre la mesa. En un momento me pareció escuchar un murmullo, como un susurro bajito, pero lo ignoré pensando que eran las voces de otros niños. Cuando llegamos a casa, lo primero que hizo fue llevarse el muñeco a su habitación. Esa noche fue la primera vez que lo escuchamos hablar solo mientras se reía, como si alguien le contara un chiste. Mi esposo y yo pensamos que era normal, que se trataba de un simple juguete extraño, pero todo cambió de golpe a las 3 de la madrugada. Me despertó la risa de mi hijo. Fui a su cuarto y lo encontré sentado en el suelo, en completa oscuridad, con el muñeco frente a él. No había encendido la luz ni su lámpara de noche, lo que era raro, porque siempre tenía miedo a la oscuridad. Cuando entré, me miró y me dijo con voz tranquila, casi robótica: «Mamá, él me está contando un secreto». En ese instante el muñeco se cayó solo al piso. Yo lo recogí, y al tenerlo en las manos sentí que estaba caliente, como si hubiera estado vivo. Después de aquella noche, supe que algo no andaba bien. Al día siguiente traté de esconder el muñeco en un cajón, pero mi hijo se puso histérico, llorando y gritando que lo dejara en paz. Era extraño, porque nunca había reaccionado así por un juguete. Mi esposo trató de calmarlo, diciéndole que solo lo guardaríamos un rato, pero el niño se lanzó sobre el cajón y, con una fuerza que no parecía suya, lo abrió de golpe. Tomó al muñeco y lo abrazó contra su pecho como si de verdad fuera su amigo más cercano. Sus ojos se veían diferentes, apagados como si estuviera ausente. Esa noche me costó dormir. A las 2 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi hijo y fui a buscarlo. Lo encontré frente al espejo del baño, hablándole al muñeco en susurros. No entendí lo que decía, pero sonaba como otro idioma, como una especie de murmullo gutural. «Hijo, ¿qué haces despierto?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Se giró lentamente hacia mí y dijo algo que me heló la sangre. Él dice que no me van a volver a regañar nunca más, porque ahora me va a cuidar. Lo llevé de vuelta a la cama, aunque se resistía. Esa noche, cada vez que cerraba los ojos, juraría escuchar la misma risa del muñeco dentro de la habitación, aunque yo lo había dejado sobre una repisa. Al día siguiente las cosas se volvieron aún más extrañas. Mi hijo ya no quería salir a jugar, no veía televisión, ni pedía sus caricaturas favoritas. Solo se quedaba en su cuarto, con la puerta cerrada, hablando en voz baja. Cuando intentaba entrar, escondía el muñeco como si temiera que yo lo descubriera. Una tarde, me armé de valor y decidí revisarlo mientras él estaba en el baño.
Tomé el muñeco y lo miré detenidamente. Era horrible. Sus ojos ya no eran simples manchas negras de pintura. Ahora tenían un brillo extraño, como si fueran de vidrio verdadero. Y lo peor, su sonrisa parecía más amplia que la primera vez. Sentí un escalofrío tan fuerte que lo lancé dentro de una bolsa de basura y lo dejé afuera para que el camión se lo llevara. Esa noche pensé que al fin todo había terminado. Pero a las 3 de la mañana desperté con los gritos de mi hijo. Corrí a su cuarto y lo encontré llorando desesperado, abrazado nuevamente al muñeco, el mismo que yo había tirado. Lo más aterrador fue lo que me dijo con una voz ronca, como si no fuera suya. ¿Por qué lo botaste, mamá? Él nunca se va a ir. Esa noche comprendí que lo que fuera que estaba dentro de ese muñeco, ya no solo se trataba de un juguete maldito, se había convertido en una presencia dentro de nuestra casa. Durante los días siguientes la situación empeoró. Mi hijo cada vez hablaba menos con nosotros y más con él. Apenas comía, y sus ojeras eran tan profundas que parecía no dormir nunca. Yo no sabía qué hacer, y mi esposo trataba de mantener la calma, pero lo notaba nervioso. Una madrugada, escuchamos risas que no eran de nuestro hijo. Eran graves, guturales, como si un hombre adulto se burlara desde dentro de su habitación. Abrimos la puerta y lo vimos sentado en la cama, con el muñeco frente a él. Lo que nos paralizó fue que la boca de la figura se estaba moviendo. Mi esposo se lo arrebató, y sin pensarlo más, lo echó a la basura. Todo parecía haber sido un sueño. Un espantoso sueño, pero sin duda fue la experiencia más aterradora que vivimos. Desde entonces jamás hemos regresado a ese restaurante y mi hijo tuvo que tomar terapia psicológica para sobrellevar esa espantosa situación. Me llamo Raúl y trabajé durante casi un año en el McDonald's, que está sobre la carretera. Nunca me gustó ese empleo, pero necesitaba el dinero. Lo peor eran los turnos de medianoche, pocas ventas, el cansancio acumulado y la sensación de que el local vacío se hacía demasiado grande. El gerente siempre nos repetía lo mismo. Cierren la caja a las 3 de la mañana. Ni un minuto más tarde. Si llega alguien después de esa hora, díganle que estamos fuera de servicio. Nunca entendí el motivo, porque técnicamente el lugar cerraba a las 4. La primera vez que me tocó cubrir ese horario, estaba solo en caja, con un compañero limpiando el área de cocina. Eran casi las 3, cuando vi a través de la ventanilla del autoservicio un coche estacionado. Las luces estaban apagadas, pero podía distinguir claramente una silueta en el asiento del conductor. No escuché que tocaran el claxon ni nada. Simplemente estaba ahí, inmóvil. Sentí la piel de gallina. Cuando miré el monitor de seguridad, para ver mejor la cámara de la ventanilla, noté que la pantalla estaba completamente en negro, como si esa cámara se hubiera apagado. Era raro, porque el resto funcionaba bien. Pensé que solo era mi imaginación, hasta que escuché un golpe seco en el vidrio. Me acerqué y vi al hombre señalando el menú iluminado, sin decir una sola palabra. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, de modo que la visera de su gorra le cubría casi todo el rostro. Me quedé congelado unos segundos. Luego abrí la ventanilla y le dije con voz temblorosa: «Disculpe, ya vamos a cerrar la caja. No puedo tomar su orden». El tipo levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos, inyectados de sangre. No dijo nada. Solo sonrió levemente y, de pronto, arrancó el coche a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad de la carretera. Traté de convencerme de que era solo un cliente molesto, pero al revisar la caja registradora para cerrarla, me llevé una sorpresa que todavía me persigue. Había un ticket impreso con una orden que yo jamás marqué. Tenía la hora exacta, 3 a.m., y estaba pagada en efectivo. Lo peor fue leer el nombre en el recibo: cliente repetido. Después de aquella noche, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Traté de convencerme de que era un error del sistema, que algún cajero anterior dejó abierta la orden o algo así, pero en el fondo sabía que no era normal. 2 semanas después, me volvieron a poner en el turno de medianoche. Apenas llegué,
Sentí un nudo en el estómago. La cocina estaba casi vacía y solo éramos 3 empleados. Yo en caja, un compañero en la parrilla y la encargada en la oficina. Todo parecía tranquilo hasta que dieron las 2:45 de la mañana. Revisé por inercia el monitor de seguridad y me di cuenta de que la cámara de la ventanilla del autoservicio estaba, otra vez, en negro. Me sudaban las manos. Me acerqué despacio al vidrio y ahí estaba el mismo coche, estacionado en la misma posición. Las luces apagadas, motor en silencio. Me alejé un poco y le dije a mi compañero: «Oye, ¿ves ese coche afuera?». Él se asomó y frunció el ceño. «No hay nada, Raúl». Y se volvió a la cocina. Me quedé helado. Desde mi ángulo lo veía claro, pero para él no había nada. De pronto escuché el timbre de la caja registradora. El sistema estaba imprimiendo un ticket solo. Cuando lo tomé, casi se me cae de las manos. Era la misma orden de la vez pasada, con la misma hora exacta marcada, 3 a.m. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me mirara desde atrás. Me giré de golpe, pero no había nadie. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. El pitido del microondas. Se había encendido solo, y dentro había una hamburguesa envuelta. Yo no la había puesto ahí, y mi compañero juró que él tampoco. Me armé de valor, y fui hasta la oficina para contarle a la encargada. Ella estaba frente a la computadora con la cara pálida. Tenía en la pantalla el historial de tickets del sistema, y en la lista aparecía esa misma orden repetida cada noche. Siempre a las 3 a.m. Me miró seria y dijo en voz baja: «No es la primera vez que pasa, pero haz como si nada, y nunca abras la ventanilla después de las 3». Ese fue el momento en que entendí que todos en ese McDonald's sabían algo que yo no. Después de esa noche ya no pude dormir tranquilo. Cada vez que me tocaba el turno de medianoche, me invadía la ansiedad. No era solo el coche o los tickets impresos. Era la manera en que todos los demás parecían aceptarlo como algo normal. Decidí hablar con el gerente directamente. Una tarde, antes de entrar al turno, lo confronté. «Oiga, ¿qué está pasando con esos pedidos? ¿Por qué se imprimen solos?». El hombre me miró con cansancio, como si ya estuviera harto de esa conversación. «Mira, Raúl, te voy a decir lo que le digo a todos los nuevos. A las 3 de la mañana no atiendas a nadie. Si ves algo, si escuchas algo, ignóralo. Haz de cuenta que no existe». Intrigado busqué a un empleado veterano, don Ernesto, que llevaba más de 15 años en el restaurante. Al principio no quería hablar, pero después de insistirle varias veces, me lo confesó en voz baja. «Hace tiempo, antes de que tú entraras, un cliente murió aquí. Era un tráilero que siempre paraba de madrugada y pedía lo mismo. Noche tras noche. Una hamburguesa sencilla, papas medianas y café. Una madrugada lo asaltaron en el estacionamiento y lo encontraron muerto en su camión, con la orden aún en la bolsa. Desde entonces, cada noche a las 3, esa orden aparece en la caja. No supe qué decir. Desde entonces renuncié y nunca más he vuelto a pasar por ahí». Me llamo Andrea y trabajé durante casi 3 años en un McDonald's del centro. No era el mejor empleo, pero me ayudaba a pagar mis estudios. Con el tiempo uno se acostumbra al ritmo, a los clientes molestos y a las largas horas de pie. Pero hubo algo de ese lugar que nunca logré superar: el baño clausurado. Desde mi primer día me advirtieron que jamás lo abriera. Estaba al fondo del pasillo, al lado del cuarto de limpieza, con un candado viejo y una cinta amarilla que decía «fuera de servicio». Nadie hablaba mucho del tema, pero era evidente que todos sabían algo y evitaban pasar por ahí. Lo raro es que el McDonald's tenía baños normales para los clientes, siempre funcionando. Ese otro, el prohibido, parecía simplemente olvidado. Una vez le pregunté a un compañero por qué no lo arreglaban, y solo me contestó con evasivas: «Déjalo así, Andrea. Mejor ni preguntes». Pasaron meses hasta que una noche, en el turno de cierre, escuché algo extraño.
Estaba limpiando las bandejas cuando sentí unos golpes secos, como si alguien estuviera pegando contra una puerta. Provenían del fondo del pasillo. Me acerqué con cautela, y efectivamente venían del baño clausurado. Eran golpes desesperados, acompañados de un sonido que parecía llanto. Se me heló la sangre. Pensé que quizá algún cliente se había metido por error, aunque era imposible porque la puerta tenía candado. Corrí a avisar al supervisor, pero él solo se limitó a mirarme serio y decirme: «No abras. No importa lo que escuches. Tú termina tu turno». Me quedé paralizada. ¿Cómo podía hablar con tanta calma si claramente alguien estaba ahí dentro? Esa noche los golpes continuaron por varios minutos, hasta que de repente todo quedó en silencio. Cuando al fin nos fuimos, no pude dejar de mirar ese pasillo oscuro. Sentí que detrás de esa puerta había algo que no querían que supiéramos. Y lo peor era que a partir de entonces, los ruidos comenzaron a repetirse cada vez que me tocaba cerrar. Los ruidos del baño clausurado se volvieron una constante cada vez que me tocaba el turno de cierre. Nunca eran fuertes, pero lo suficiente para que nadie pudiera ignorarlos. Golpes secos, arrastres como uñas rascando la madera, y a veces sollozos ahogados. Yo no era la única que los escuchaba. Algunos compañeros también lo notaban, pero hacían lo posible por aparentar que no pasaba nada. Había una regla no escrita: no mirar demasiado tiempo hacia ese pasillo, no hablar del tema y mucho menos acercarse después de medianoche. Una madrugada, mientras sacaba la basura, decidí preguntarle directamente a don Luis, un empleado veterano que llevaba más de 10 años en ese McDonald's. Él me miró con seriedad y bajó la voz. «Hace tiempo una clienta entró ahí», dijo mientras señalaba la puerta clausurada. «Se encerró en el baño, y cuando fueron a buscarla, nunca salió. La policía vino, revisaron todo, y no encontraron nada, ni rastro de ella. No supe si creerle o no. Tal vez era una historia inventada para asustar a los nuevos. Pero lo raro es que nunca volví a escuchar a don Luis tocar el tema, ni siquiera cuando lo presionaba con más preguntas. Con los días, mi curiosidad fue creciendo. Una noche, cuando ya casi terminábamos, esperé a que todos estuvieran ocupados y fui sola al pasillo. El candado del baño estaba oxidado, pero todavía firme. Me quedé escuchando unos segundos. Silencio. De repente sentí 3 golpes secos desde adentro. Di un salto hacia atrás, con el corazón en la garganta. No había nadie cerca. Con manos temblorosas saqué mi celular y encendí la linterna. Acerqué la luz al marco de la puerta y me di cuenta de que la cinta amarilla no estaba tan vieja como parecía. La habían reemplazado varias veces. En el marco había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir a la fuerza. Me invadió un escalofrío. Salí de ahí de inmediato y regresé al área de limpieza, fingiendo que nada había pasado. Pero esa noche cuando llegué a casa no pude dormir. Cerraba los ojos y seguía escuchando esos golpes. Esa sensación de que alguien estaba pidiendo ayuda al otro lado de esa puerta. Y lo que más me atormentaba era pensar que quizás don Luis no me había mentido. Tal vez alguien se había quedado atrapado ahí, y nadie quiso hablar más del asunto. Después de semanas sintiendo miedo cada vez que cerraba el turno, decidí que no podía quedarme con la duda. Esa noche, mientras todos los demás empleados estaban ocupados en la cocina, me armé de valor y me acerqué nuevamente al baño clausurado. Esta vez llevaba un destornillador y guantes, pensando en que si lograba abrir la puerta, podría finalmente confirmar lo que pasaba. Con cada vuelta del candado oxidado sentía cómo el corazón me latía en la garganta. Finalmente el candado cedió y la puerta crujió al abrirse. Adentro no había nadie, solo polvo, algunos papeles viejos tirados y un par de viejos carteles de mantenimiento. Todo parecía normal. Pero entonces noté las paredes, marcas recientes de rasguños, líneas finas que no habían estado allí antes. Era evidente que alguien había intentado abrir la puerta desde dentro en varias ocasiones.
De pronto escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie, solo el eco de mi propia respiración y los ruidos normales del restaurante vacío. Esa fue la señal para salir de inmediato. Cerré la puerta y volví a poner el candado. Al día siguiente, hablé con el gerente, aunque muy cuidadosamente. Le comenté lo que había encontrado y le pedí una explicación. Él solo me miró y suspiró. En este lugar hay historias que jamás deben salir a la luz. Es mejor que te vayas de aquí. Sin dudarlo, decidí renunciar a ese empleo. Ya no volví nunca. Me llamo Mario, y durante un tiempo trabajé como guardia nocturno en un McDonald's ubicado en las afueras de la ciudad. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La mayoría de las veces era tranquilo, clientes ocasionales, limpieza y vigilar el estacionamiento. Pero hubo algo que jamás logré sacar de mi cabeza: la figura del payaso. La primera vez lo vi cerca de las 2. Yo estaba haciendo la ronda en el estacionamiento, cuando noté a un hombre parado junto al área de juegos infantiles. Llevaba un traje de payaso viejo, con los colores desteñidos y una peluca roja desordenada. No se movía, no hacía nada. Solo estaba de pie, mirando hacia el restaurante. Pensé que era alguna broma o alguien disfrazado para asustar. Caminé hacia él con la linterna y le grité: «Oye, no puedes estar aquí a esta hora». Pero el hombre no respondió. Apenas estuve a unos metros. Di un paso en falso, y cuando levanté la luz, ya no estaba. Regresé a la caseta de vigilancia, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Esa madrugada no volví a verlo, aunque pasé el resto del turno con un nudo en el estómago. Un par de noches después, el mismo payaso apareció, esta vez parado al fondo del estacionamiento, justo al lado del contenedor de basura. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Pensé en reportarlo a la policía, pero cuando fui por mi celular para llamar, volví a mirar y ya no estaba. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Siempre aparecía entre las 2 y 3 de la mañana, y nunca lo veía llegar ni irse. Simplemente estaba ahí un momento, y luego desaparecía. Una madrugada, finalmente lo vi más de cerca. Estaba parado frente a la ventana del autoservicio, mirando fijamente hacia adentro, como si esperara que alguien lo atendiera. No estaba sonriendo, ni haciendo gestos de payaso. Solo observaba en silencio. Esa noche entendí que ya no podía seguir ignorándolo. Después de varias noches viendo a ese sujeto, mi curiosidad pudo más que el miedo. Al día siguiente, ya fuera de mi turno, pregunté a mis compañeros si habían notado a alguien rondando el estacionamiento disfrazado de payaso. La mayoría se rió de mí, pero uno de los cocineros, un muchacho llamado Rafa, se puso serio. «Tú también lo viste, ¿verdad?», me dijo en voz baja. «¿También cuándo?». «Hace como un mes. Me tocó cerrar, eran casi las 2 de la mañana. Salí a tirar la basura y lo vi parado junto al contenedor. Pensé que estaba drogado o algo así, pero cuando regresé, ya no estaba». Esa conversación me dejó intranquilo. No era imaginación mía, alguien más lo había visto. Decidí hablar con el gerente. Le conté lo que estaba pasando, pero él solo me advirtió: «Mario, no te metas en problemas. Ese tipo ya había sido reportado antes. La policía vino un par de veces, pero nunca lo atraparon. Parece que conoce bien el lugar y sabe cuándo irse antes de que lleguen». En ese momento escuché el sonido más reconfortante de mi vida: las sirenas de la patrulla acercándose. El payaso giró la cabeza y, sin pensarlo, echó a correr hacia la parte trasera del restaurante. 2 policías llegaron corriendo y yo les grité: «Por ahí, atrás del contenedor». Lo persiguieron, pero no lo atraparon. Revisaron todo el lugar y no había rastro de él, solo encontraron un costal viejo con ropa sucia, envolturas de hamburguesa y una botella de agua a medio consumir. «Alguien estuvo viviendo aquí», me dijo uno de los agentes. Esa fue mi última noche en ese trabajo.
Renuncié a la semana siguiente. Nunca volví a ver al payaso, pero su imagen quedó grabada en mi memoria. Esos ojos vacíos, la pintura cuarteada y el cuchillo brillando bajo la luz del estacionamiento. Con el tiempo, supe que había reportes en otros restaurantes de la zona. Un hombre disfrazado de payaso merodeaba por las madrugadas. Siempre armado, siempre en silencio. Nunca lo atraparon. Y aunque sé que era una persona real, cada vez que lo recuerdo siento la misma sensación que aquella noche, que si los policías hubieran tardado un minuto más, yo no estaría contando esta historia.